Siempre viene bien una buena maratón de creepies, y si no te bastan estas puedes encontrar más en el canal. Espero les guste. Pensé que solo era parálisis del sueño. Mi nombre es Charlie, y me mudé a un nuevo complejo de apartamentos hace varios meses. Es un edificio tranquilo y pacífico en su mayor parte, y mis vecinos son bastante agradables. Me habían despedido de mi trabajo, y por eso tuve que simplificar mi vida. No salía mucho, al menos no a ningún lugar costoso. De vez en cuando aún visitaba a un amigo, y claro, también estaba mi nuevo trabajo. Conseguí un empleo en un almacén de tamaño razonable conduciendo un montacargas. Un día regresaba de mi turno cuando vi a mi vecina anciana luchando por abrir la puerta de su departamento. Me miró cuando me acerqué. «Oh, cariño, ¿puedes ayudarme a sacar mis compras del auto?», dijo la mujer mayor. «Claro, señora Marie», respondí. «Solo necesito dejar unas cosas adentro primero». «Oh, gracias, cariño, lo aprecio mucho», dijo con una sonrisa cálida. Después de ayudarla a subir sus compras, me preguntó: «¿Y cuándo conseguiste un nuevo compañero de cuarto?». Perplejo por su pregunta, le dirigí una mirada confundida y le pregunté: «¿Qué nuevo compañero de cuarto?». Más temprano, cuando entré al ascensor para salir, parecía que alguien estaba entrando a tu departamento. Dijo con un tono como si no supiera por qué me sorprendería escuchar algo así. «No tengo un nuevo compañero de cuarto, señora Marie». «¿Está segura de que vio a alguien entrar a mi departamento?», le pregunté, esperando que estuviera equivocada. Parecía esforzarse por recordar. Bueno, ahora no estoy tan segura. Sabes que mis ojos ya no son tan jóvenes como antes, probablemente solo me equivoqué». «Eso espero», respondí, sintiéndome un poco mejor, aunque no del todo convencido. Después de decir eso, me dio otra cálida sonrisa y añadió: «Bueno, que tengas un buen resto del día». Antes de cerrar la puerta. Aún perturbado por su comentario, abrí mi puerta preparado para encontrar mi apartamento revuelto. Sin embargo, estaba más preparado para encontrar a alguien todavía adentro. Revisé cada habitación, mi closet e incluso debajo de la cama, pero no había señales de vida. Todas mis cosas de valor seguían allí, y parecía que nadie había estado en el lugar desde que salí temprano esa mañana. Al final lo atribuí a que una mujer mayor había sido un poco curiosa y se había confundido. Pero después de ese día, no pude quitarme de encima la sensación de que me observaban. Era como si alguien siguiera allí conmigo, pero yo simplemente no podía verlo. Lo sentía mientras estaba en el baño, en la cocina, en la sala, e incluso en mi dormitorio. La sensación solo desaparecía cuando iba al trabajo, al supermercado, a casa de un amigo, o realmente cualquier momento en que salía del apartamento. Era más intensa por la noche. Especialmente cuando estaba acostado en la cama. Ver algo en la esquina oscura de mi habitación se volvió algo común. Estos episodios comenzaron a ser más frecuentes con el paso de los días. Compré una lámpara para mi mesa de noche y una linterna para guardar en el cajón. Incluso compré un revólver .38 especial por si mis temores resultaban justificados. Sin embargo, cada vez que veía algo en la esquina oscura y alumbraba con la linterna, no había nada. Una y otra vez, y el resultado siempre era el mismo. No había nada. Empecé a dudar de mi propia cordura. Incluso le conté a una amiga lo que estaba pasando, pero lo único que dijo fue que tal vez era parálisis del sueño. Pero no veía cómo eso podía ser posible, ya que no experimentaba ningún tipo de parálisis durante esos encuentros. Sentía miedo, sí, pero nunca quedaba paralizado por él. Con curiosidad por saber si era el único que sentía esto, le pregunté a mi vecino Paul en el ascensor un día: ¿has sentido últimamente como si te estuvieran observando? Paul era el típico solitario.
Rara vez salía de su departamento, y definitivamente nadie lo visitaba. Apenas hablaba con los vecinos, aunque dudo que alguien quisiera. Siempre tenía un olor fuerte, como si pasara días sin bañarse. Nunca entendí cómo podía mantener un trabajo, aunque ni siquiera estaba seguro de que tuviera uno. Además era extremadamente delgado, como si casi no comiera, y su alta estatura no ayudaba. No, dijo con una risa nerviosa. ¿Tú sientes que te están observando? Un poco, dije. Me he sentido así desde que la señora Marie dijo que creyó ver a alguien entrando a mi departamento mientras yo estaba fuera hace unas semanas. Suena a que solo estás paranoico, Charlie, y ciertamente yo no confiaría en la vista de esa señora. Dijo riendo. Dudo mucho que alguien esté entrando a tu departamento por las noches. Después de eso, las puertas del ascensor se abrieron en nuestro piso. Paul salió primero y yo lo seguí. Ojalá tengas razón, Paul. Mi cabeza ha estado por todos lados últimamente. Dije mientras abría mi puerta. Él volvió a reír. Únete al club, dijo antes de cerrar su puerta. Con el paso de las semanas, mi situación comenzó a evolucionar. Empecé a ver una figura completamente negra por el rabillo del ojo, pero cada vez que volteaba a verla, desaparecía sin dejar rastro. Un día, después de volver del trabajo, encontré mi puerta principal sin seguro. Sentí un golpe en el estómago. Saqué mi punto 38 y comencé a revisar el departamento. Revisé cada habitación, cada esquina y cada rincón, pero una vez más, no había nada. Sentí más miedo al no encontrar nada que al hecho de encontrar algo. Quería que mis sospechas, mis temores y mi paranoia se confirmaran. Quería terminar con todo y seguir adelante. Cuando me tranquilicé, fui a tocar la puerta de Paul. ¿Sí? Dijo cuando abrió. Hola Paul, ¿viste a alguien manipulando mi puerta hoy? Le pregunté. ¿Otra vez con eso? Dijo. No, no vi a nadie. No me quedé satisfecho con su respuesta. Yo no habría dejado mi puerta sin seguro, pensé. Creo que él notó mi molestia, porque añadió. ¿Por qué no le preguntas a Marie si vio algo? Asentí y bajé a tocar la puerta de ella. Esperé unos momentos antes de que su puerta se abriera lentamente. Oh, hola cariño, ¿necesitas algo? Dijo con su típica sonrisa cálida. Hola, señora Marie, quería preguntarle si vio a alguien manipulando mi puerta hoy mientras yo estaba en el trabajo. Oh, no. Dijo, con su sonrisa desvaneciéndose. Yo, no vi a nadie. ¿Está segura de que no vio a nadie? Le pregunté, esperando activar algún recuerdo. No, dijo mientras cerraba la puerta lentamente. Como dije, no vi a nadie. Cuando cerró la puerta por completo, me quedé ahí, confundido. Nunca había actuado así antes. Volví a mi departamento y me dejé caer en el sillón. Puse mis manos sobre mi rostro y sentí una gran desesperación. ¿Qué me está pasando? Lo repetí una y otra vez. Entonces escuché un golpe fuerte en mi puerta. Sobresaltado, me levanté de un salto y la abrí. Era el guardia de seguridad del complejo. Hey Mike, ¿qué pasa? Pregunté. Asomó la cabeza para mirar dentro de mi departamento antes de decir. Me enteré de que tienes un admirador secreto. ¿Un admirador secreto? Pregunté, incómodo con cómo lo dijo. Sí, así es. Acabo de hablar con Paulie, y me dijo que has estado actuando extraño. Dijo que alguien te ha estado observando. Dijo. Sí, la señora Marie dijo que vio a alguien entrando a mi departamento mientras yo no estaba hace unas semanas. Supongo que he estado un poco paranoico. Respondí, esperando que eso lo dejara conforme. Oh, ya veo. Bueno, voy a mantener un ojo extra en tu lugar. Dijo mientras extendía la mano para estrechar la mía. Le devolví el saludo y dije.
Gracias Mike. Lo agradezco. Sí, claro. Dijo soltándome la mano. Que tengas un buen día, Mike. Dije antes de cerrar la puerta. Sí, tú también. Cansado y agotado por el día, fui a acostarme en la cama. Ni siquiera cené. Más tarde esa noche, me despertó el sonido de mi puerta abriéndose. Sentí un miedo como nunca antes, y quedé paralizado por él. Escuché pasos suaves moviéndose por mi habitación. Sentí como la cobija cerca de mis pies se levantaba, y una mano que parecía llevar una especie de cuero suave empezó a acariciar mis pies. Por dentro estaba en pánico, pero aún no podía moverme. La mano se deslizó hacia arriba, pasando por mis piernas. Me sentía enfermo, pero no podía hacer nada para detenerlo. Luego sentí otra mano comenzar a frotar suavemente mi brazo derecho. La primera mano dejó mi pierna y empezó a acariciar lentamente mi mejilla izquierda. Fuera lo que fuera, podía notar su respiración cada vez más pesada. Se inclinó, y sentí su aliento caliente en mi rostro. Quise abrir los ojos y mirarlo, pero tenía miedo de que me matara si lo hacía. Además, creo que eso era exactamente lo que quería. Sentí unos labios fríos y viscosos tocar mi frente, y entonces pude notar que se incorporaba, levantando ambas manos de mi cuerpo. Se alejó de mí y se dirigió hacia la puerta. Escuché la manija girar, y luego el sonido de la puerta cerrándose. Con cuidado, entreabrí los ojos. Seguía en mi habitación. Estaba de pie frente a la puerta, de espaldas, pero su cabeza estaba girada, mirándome. Su piel se veía negra y brillante con la luz de la luna sobre ella, y era muy delgado. Parecía una especie de alienígena. Finalmente salió de la habitación y cerró la puerta. Me quedé acostado hasta que amaneció. Hasta que toda mi habitación quedó iluminada por el sol. Apenas recuperé el control de mi cuerpo, me levanté y tomé mi 38, y otra vez revisé todo el apartamento de arriba a abajo. Sin embargo, como las incontables veces anteriores, no había nada. Rindiéndome a la idea de que estaba experimentando parálisis del sueño, llamé a un psiquiatra ese mismo día. Los días siguientes, hasta mi cita, y por primera vez en semanas, no encontré nada remotamente aterrador en mi apartamento. La vida se sintió casi como antes. Llegó el día de mi cita, y hablé durante 2 horas con la psiquiatra. Me confirmó que lo que describía sí sonaba como parálisis del sueño. Me dio una receta para probar y algunos métodos de calma para usar si volvía a tener otro episodio. Cuando regresé al complejo, vi un camión de mudanza estacionado afuera. Subí por el ascensor y encontré a Paul sacando unas cajas. ¿Te mudas?, pregunté sorprendido. Sí, me ofrecieron un puesto de supervisor en otra empresa tecnológica en un estado cercano, dijo. Y ya tengo listo otro departamento. Eso es genial, felicidades, dije con una sonrisa. Gracias, hermano. Oye, ¿podrías ayudarme a llevar las últimas cajas?, preguntó. Claro, respondí. ¿Cuántas te quedan? Solo esas 2 del suelo. Ya cerré mi lugar con llave. Entendido, dije mientras recogía las cajas y lo seguía al ascensor. Puso sus cajas en el suelo y se volvió hacia mí. Entonces, ¿superaste tu paranoia?, preguntó. Creo que sí, Paul. Creo que sí. Qué bueno. Tenía la sensación de que eventualmente lo harías, dijo mientras se agachaba para recoger su caja. Solo era cuestión de tiempo. Asentí antes de que el ascensor se abriera al lobby. Paul caminó hasta el camión de mudanza y colocamos las últimas cajas en la parte trasera. Extendió su mano y yo la tomé. Sus manos estaban frías, y me resultaron vagamente familiares. Cuídate, Charlie, dijo antes de soltar mi mano. Tú también, Paul. Después de que se fue en el camión, volví a mi apartamento dispuesto a tomar una siesta. Al entrar, una carta misteriosa llamó mi atención. Estaba sobre la mesa de la cocina, y decía: para Charlie.
Caminé hacia ella y la abrí. Cuando terminé de leerla, sentí que el estómago se me hundía. Decía: querido Charlie, realmente he disfrutado conocerte y ser tu vecino. Pero estos últimos meses han sido el mejor tiempo de mi vida. Especialmente la otra noche en tu habitación. Postdata. Tu piel es muy suave, jaja. En fin, cuídate. Con cariño, Paul. Cada noche, mi hogar se hace más pequeño a mi alrededor. Mi nombre es Michael. Soy un contratista independiente de trabajos de construcción. Tienes que ayudarme. Hace 5 días, desperté en una oscuridad total y completa. Al principio, no pensé mucho en eso, suponiendo que simplemente había despertado en medio de la noche. Me giré, entrecerrando los ojos adormilados hacia el reloj digital en mi mesa de noche. 10:13 de la mañana. ¿Qué demonios? Me incorporé, la confusión disipando lentamente los restos de mis sueños. Mi departamento está en la esquina este de un complejo de apartamentos. No había puesto una alarma, siendo este uno de mis pocos días libres de trabajo, pero el sol de la mañana debió despertarme hace horas, atravesando las gruesas cortinas. Mis manos tantearon a ciegas sobre la mesa de noche, buscando mi teléfono. La oscuridad era asfixiante, envolvente. Viviendo en una ciudad, siempre estás rodeado de luz. El brillo del tráfico, las farolas, otras casas, pero de alguna manera, mi habitación estaba totalmente negra. Por fin, mis manos encontraron lo que buscaban. Levanté el teléfono, encendí la linterna y lo moví por la habitación. Todo estaba marcado por contrastes duros, con sombras de bordes afilados y precisos. Me levanté de la cama, caminé hasta la ventana y corrí las cortinas. Piedra. De arriba a abajo, mi ventana estaba cubierta por concreto gris y sin rasgos. Era liso pero sólido, fijo, como si hubiera estado allí por días. ¿Es extraño que no entrara en pánico? No lo creo. Era algo tan inesperado, tan absurdo, que no lo reconocí de inmediato como algo que mereciera miedo. Simplemente no podía comprender lo que estaba pasando. Todo lo que sentía era una confusión distante y apagada. Caminé hacia la siguiente ventana y abrí las cortinas. Más gris. Moviendo la linterna, salí del cuarto y entré en la cocina. Todavía, solo confusión. Subí las persianas baratas de la ventana. Más concreto. Ahora, el pánico comenzó a aparecer. Corrí hacia el pasillo y la puerta de entrada de mi departamento. Con manos torpes, la abrí y la empujé de golpe. El marco estaba cubierto de arriba a abajo por concreto gris. Ahora sí, finalmente, el pánico me alcanzó con toda su fuerza. Estaba tapiado, atrapado de alguna manera dentro de mi propia casa, sin forma de salir. Una manta gruesa y sofocante de terror puro cayó sobre mi mente. No sé cuánto tiempo estuve sin razón, gritando, llorando, maldiciendo y golpeando la mampostería en un ataque irracional. Un sonido me sacó de mi episodio, apenas audible y lejano. Me quedé quieto, lágrimas corriendo por mis mejillas, escuchando con atención. ¿Lo había imaginado? Ahí estaba otra vez. Un susurro, tan tenue que apenas existía, tan bajo que no podía distinguir las palabras. Venía de la cocina. Me puse de pie de inmediato y corrí por el apartamento, deteniéndome en la cocina y esperando en silencio. Michael. Michael, ¿puedes oírme? La voz, amortiguada y débil, venía de la pared. La reconocí al instante. María, mi vecina. Corrí hacia la pared, presionando mi cabeza contra ella. María, ¿estás ahí? ¿Sí? Puedo oírte. El alivio en su voz era evidente. ¿Qué está pasando, María? No lo sé. Desperté en la oscuridad. Todas mis ventanas están selladas, la puerta también. No hay manera de salir. Solté una maldición. Las mías también.
¿Hay alguna otra salida? No. Intenté llamar por ayuda, a mi familia, a los bomberos, a la policía, no puedo comunicarme con nadie. Espera, María. Respondí. El sonido de otro ser humano había empujado mi pánico hacia abajo y me permitió pensar con claridad. Gracias a Dios, no estaba solo. Rápidamente, marqué el número de emergencias. La barra en la parte superior mostraba señal completa, y mi corazón saltó cuando el tono de llamada se cortó. Había entrado la llamada. Hola. Mi nombre es Michael Freeman. Yo, estoy teniendo una especie de emergencia. Sin respuesta. Hola. Hola. Nada. Colgué, frustrado, y marqué otro número. Mi hermano. De nuevo, la llamada fue aceptada. Matt. Matt, ¿estás ahí? Silencio. Lo mismo con mi madre, mi padre y varios amigos. La llamada entraba, y luego silencio. Media hora de intentos fallidos después, me dejé caer contra la pared, derrotado. María seguía al otro lado, pero ambos guardamos silencio un buen rato. Finalmente, me levanté. Pensemos en esto. Dije, alzando la voz para asegurarme de que María me oyera. Yo debería trabajar mañana. Tú deberías estar en el trabajo hoy. La gente notará que no estamos. Alguien vendrá a buscarnos. Solo tenemos que resistir hasta que lo hagan. ¿Cuánto tiempo, Michael? Vino su voz desde el otro lado. A lo sumo unos días. Prometí, esperando que mi voz sonara más segura de lo que me sentía. La gente no desaparece así sin que alguien se dé cuenta. Revisa tus provisiones. Comida, agua. Yo haré lo mismo, y luego hablamos otra vez. Nos pusimos a trabajar y pasamos las siguientes horas haciendo una lista detallada de todo lo necesario para sobrevivir varios días. Mientras lo hacía, me di cuenta de que la electricidad, el agua y el gas seguían funcionando. Encendí todas las luces del departamento. Su brillo simple y amarillento nunca me había parecido tan bienvenido. Luego llené la bañera, el lavadero y cada botella que pude encontrar con agua. Al menos, la sed no sería mi final. La comida era un problema. A un ritmo normal, solo tenía suficiente para unos 3 días. Me maldije por no haber hecho compras antes. Tendría que racionarme. Cuando María y yo volvimos a hablar, casi eran las 5 de la tarde. ¿Cómo va todo por tu lado? Pregunté. Tengo suficiente agua. Respondió. La comida debería durarme 1 semana y media si tengo cuidado. Tampoco se ha cortado la electricidad. Bien. Solo necesitamos mantener la calma, no hacer nada imprudente, y alguien vendrá a encontrarnos. Te lo prometo. Nos quedamos en silencio, pero mi mente no se detenía. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y por qué nadie respondía a nuestras llamadas? Nada tenía sentido, y mi cabeza giraba con tantas preguntas sin respuesta. Todos los demás en el edificio estaban atrapados. Mi departamento solo colinda con el de María, estando en la esquina. ¿Los otros residentes también estaban prisioneros? No dije mis preocupaciones. María era una persona amable y tranquila, y no quería cargarla con más angustia. Si ella se derrumbaba o se lastimaba, yo no podría ayudarla. Y perder su voz, mi único contacto humano, podría bastar para que el pánico regresara. Eventualmente, me desmayé, agotado. Mis sueños estaban llenos de oscuridad y piedra dura aplastándome por todos lados. Desperté con el sonido de María golpeando la pared junto a mí. Con el corazón desbocado, me levanté. María. ¿Qué está pasando? Los ladrillos, Michael. La puerta. Ha empeorado. Corrí por todo mi departamento, directo hacia el pasillo de entrada. Me quedé congelado del horror al comprender exactamente a qué se refería María. La mitad del pasillo, varios metros de espacio, ya no estaban, simplemente habían desaparecido. En su lugar solo había piedra fría y dura.
Era como si la masa gris hubiera fluido y se hubiera tragado la mitad del cuarto. ¿Qué demonios? Grité. ¿Qué demonios está pasando? Atravesé la casa corriendo, mi mirada saltando frenéticamente de un lado a otro, medio esperando ver las paredes cerrarse sobre mí mientras miraba, o que el concreto entrara por las ventanas como algún tipo de avalancha retorcida. La voz de María llegó a través de la pared. Michael. Dijo, con una voz extrañamente calmada, reconfortante. Michael, tienes que calmarte. Respira, solo respira. Me dejé caer sobre mis talones, obligando a mi respiración acelerada a disminuir. Poco a poco, mi corazón dejó de golpear con tanta fuerza, y un rastro de calma se apoderó de mí. ¿Escuchaste algo en la noche? Pregunté, forzándome a pensar, a analizar. ¿Alguien entrando a la casa para hacer esto? No. Respondió María. No hubo nadie aquí, Michael. Nadie entró. ¿Cómo podrían hacerlo? Tendrían que derribar las paredes. Entonces, ¿cómo pudo pasar esto? Pregunté, con la cabeza dando vueltas. ¿Qué está pasando? No sé más que tú. Respondió ella. De alguna manera, María seguía tranquila, incluso mientras las paredes de nuestros departamentos se acercaban lentamente. Nunca hubiera imaginado esa fuerza interior en ella. Era una mujer pequeña, frágil a simple vista, pero bajo eso había una valentía y determinación que me hacía sentir avergonzado. La gente ya debe haberse dado cuenta de que faltamos. Dijo con esa voz suave. Para esta hora mañana, estaremos fuera de aquí. Pasamos el día sentados con nuestras espaldas apoyadas en la pared que compartíamos, hablando de cualquier cosa que se nos ocurriera. Las conversaciones eran banales en el mejor de los casos y a veces sin sentido. No nos importaba. Cualquier cosa era mejor que enfrentar la realidad de nuestra situación. A medida que el día avanzaba y llegaba la tarde, mis esperanzas cayeron. Nadie había venido a rescatarnos, a pesar de lo que dijo María. Me obligué a comer una ración de comida, aunque la ansiedad me apretaba la garganta. Cuando cayó la noche, María dejó de hablar. Sabía que simplemente se había quedado dormida, pero, aún así, tuve que contenerme para no golpear la pared y gritar su nombre, solo para asegurarme de que estaba bien. Eventualmente, también me quedé dormido, apoyado contra la pared. Los sueños fueron incluso peores que la primera noche, y desperté respirando con dificultad, convencido de que las paredes se movían para aplastarme. Ni siquiera tuve tiempo de despertar del todo antes de que una nueva oleada de terror me golpeara. Una mirada a través de mis ojos llenos de sueño bastó para convertir todo en pesadilla otra vez. Mierda. Mierda. Al otro lado de la habitación, podía ver la puerta que daba al pasillo, excepto que el pasillo ya no estaba. Donde había estado, ahora solo había concreto liso y frío. A través de la pared escuché a María jadear, y luego soltar una maldición. María, ¿estás bien? Grité. ¿Empeoró? Sí. Todo el pasillo está bloqueado. Respondió. Michael, mi departamento es más pequeño que el tuyo. El cuarto que tengo ahora es el único que queda. Por primera vez, una pizca de desesperación entró en su voz. Mi corazón se hundió. Otra crisis de pánico se acercaba, pero fue aplastada por una repentina explosión de furia. Estábamos atrapados. Prisioneros en nuestras propias casas. Nos estaban aplastando, día tras día, noche tras noche, como víctimas de algún tipo de dispositivo de tortura lenta. Alguien, de alguna manera, nos hizo esto. Nos dejó solos y temblando. No más. No más. No iba a permitir que terminara así. Me levanté de un salto con un grito de rabia. Michael, ¿qué está pasando? Preguntó María, preocupada. Voy a sacarte de ahí. ¿Me oyes? Grité.
Voy a sacarte, y luego, juntos, vamos a acabar con esta maldita pesadilla. Corrí por el departamento hasta mi habitación. Tenía una pequeña pila de herramientas allí. Martillos, sierras, cables. Fui directo hacia ellas y tomé un pequeño mazo. Nada pesado, no podría abrirme paso por el concreto grueso que ahora me sellaba del exterior. Pero la pared que nos separaba a María y a mí, no podía ser muy gruesa, y estaba hecha de yeso barato y frágil. Rompería esa pared, salvaría a María, y luego encontraríamos una salida. Ignorando sus llamados de confusión, regresé corriendo a la cocina, levanté el mazo y lo balanceé con toda mi fuerza alimentada por la ira. La pared de yeso se agrietó. Retrocedí y golpeé otra vez, y otra vez. Era un trabajo pesado, pero mi rabia me daba fuerza. Pronto, había abierto un hueco del tamaño de una persona. Más allá, aún había más yeso y madera. Seguí golpeando. Me detuve un momento para recuperar el aliento. Podía oír a María a través de la pared, tan cerca ahora. Un golpe más, y atravesaría la última capa entre nosotros. La anticipación era insoportable. Finalmente vería a otro ser humano en mi encierro. De alguna manera, algo tan simple se sentía monumental. Golpeé de nuevo, pero el impacto no fue lo suficientemente profundo, solo arrancó la capa superficial del yeso restante. Golpeé otra vez, y otra, seguro de que en cualquier momento atravesaría. ¿Cuántos golpes me repetí que serían el último? ¿Una docena? ¿2? ¿Más? ¿Cuánto tiempo estuve cavando, convencido de que estaba al borde del éxito? No lo sé. Eventualmente, la horrible verdad cayó sobre mí. Me giré dentro del túnel que yo mismo había creado, y mi corazón se desplomó. Estaba de pie en un túnel largo, mucho más largo de lo que podrían ser las dos paredes entre nuestros departamentos. Todo ese tiempo cavando, juraría que María estaba a centímetros, a un solo golpe de distancia. Todo era una mentira. Me desplomé en el suelo, tosiendo entre el polvo que llenaba mi fallida demolición. María guardó silencio un rato. Cuando habló, fue con una voz baja y derrotada. No puedes pasar, ¿verdad? Dijo, más como una constatación que como una pregunta. Puedo oírte. Es como si estuvieras a centímetros. Tan cerca. Y aún así, nunca puedes llegar. No había nada más que decir, ninguna palabra de apoyo o esperanza que pudiéramos darnos. Nuestras esperanzas habían sido aplastadas por completo. Pasamos horas en silencio. Una vez, regresé por el túnel para mover mis reservas de agua y comida al cuarto más alejado del concreto que avanzaba. Entonces me di cuenta de que no importaba si estaba en el pasadizo o no. Podía escuchar a María igual de bien desde la cocina. Todo mi esfuerzo no había logrado absolutamente nada, no me había acercado ni un paso a ella. Esa noche, los sueños fueron casi un alivio comparados con la realidad que me esperaba al despertar. Cuando finalmente desperté, encontré la puerta de mi último cuarto cubierta por piedra gris sin rasgos. Ahora estaba restringido a él, sin forma de llegar al resto de la casa. Llamé a María, pero no hubo respuesta. La sangre se me heló, el pánico amenazando con consumirme. Corrí hacia la pared, golpeándola, gritando y maldiciendo. Al principio no hubo respuesta, y me dejé caer, llorando. Luego escuché algo. Un golpeteo en la pared, a la altura de mi cabeza mientras estaba arrodillado. Escuché con atención. El sonido venía en intervalos, a veces largos, a veces cortos. Siguió así, repitiéndose, inmutable, durante horas. Intenté llamar, convencido de que tenía que ser María. No hubo respuesta, ninguna voz. Solo los golpes. Después de varias horas, el sonido se volvió más frenético. El ritmo aumentó, el patrón y los intervalos repetidos se desmoronaron. Se transformó en un golpeteo rápido, un redoble desesperado. Grité y golpeé la pared en respuesta, pero no podía hacer nada para ayudar. Pronto, se volvió más tenue, los impactos cada vez más débiles.
Finalmente, se detuvo por completo. Cayó el silencio. Lloré por la muerte de la única compañía que tenía en mi encierro. Eso fue ayer. Creo que mi propio final tampoco está lejos. Cuando desperté hoy, todo estaba en completa oscuridad, a pesar de haber dejado todas las luces encendidas antes de desmayarme por el cansancio. Intenté levantarme, pero descubrí que no podía. A mi alrededor solo hay piedra. Estoy acostado sobre ladrillos fríos. No puedo levantar la cabeza más de unos pocos centímetros. Solo mediante una torsión lenta y dolorosa, logré sacar mi teléfono del bolsillo y llevarlo hasta mi rostro para poder entrecerrar los ojos hacia la pantalla. Nadie va a responderme, pero quizás, si mis primeras llamadas de auxilio lograron salir, este mensaje también pueda hacerlo. Por favor, ayúdenme. Mi batería está casi agotada. Cuando se termine, no podré hacer nada más. No puedo moverme. No puedo ver. Solo puedo golpear las paredes de mi prisión con terror. Mi nombre es Michael. Por favor, ayúdenme. Sin saberlo, deshice un ritual chino y liberé un demonio sellado en mi casa. Esto me ocurrió hace unos 2 años, alrededor del 28 de diciembre, cuando estaba en casa por las vacaciones de la universidad. Solo se lo he contado a unas pocas personas porque siento que hablar de esto puede provocarlo de nuevo, así que estoy un poco nervioso al publicar esta historia aquí. Todo lo que digo es verdad y me pasó a mí. Tengo mucha experiencia con la parálisis del sueño y puedo tener sueños lúcidos a voluntad, y estoy 100% seguro de que esto no fue ninguna de esas dos cosas. Desde entonces he investigado bastante y no he podido encontrar muchas historias similares, aunque sí algunas. En mi opinión, lo que viví fue mucho más siniestro que todo lo que he leído hasta ahora. Nunca me había encontrado con algo tan maligno en mi vida, y si las cosas hubieran salido diferente, estoy seguro de que estaría muerto de alguna forma, o quizás solo con daño cerebral, pero muerto al fin y al cabo. Esto fue lo que pasó. Me fui a dormir tarde, alrededor de las 3 de la madrugada. Había dormido una siesta de 7 en punto de la noche a 11 en punto de la noche, así que a las 3 de la madrugada no estaba exhausto ni especialmente cansado. Desde las 11 de la noche hasta las 3 de la madrugada estuve leyendo un libro acostado en mi cama, con las luces tenues. Me acosté y me dormí. Todo estaba bien. Todo estaba normal. Aproximadamente una hora después, desperté lentamente. Estaba acostado de lado. No sé qué me despertó, pero estaba somnoliento. No había nada fuera de lo común. Me quedé ahí un minuto preguntándome por qué estaba despierto. Miré al otro lado de mi habitación hacia las puertas de mi closet. Estaban cerradas. Sin embargo, estaban cubiertas por una luz que se movía lentamente sobre ellas. Era muy similar a cuando un auto pasa por la calle de noche y sus luces entran por la ventana. Pero esta luz tenía patrones extremadamente intrincados entrelazados, que se movían, rotaban y danzaban mientras cruzaban las puertas. Me quedé mirándola en mi estado somnoliento, pensando que simplemente era la luz de un auto. No lo pensé en ese momento, pero por la forma en que mi habitación está ubicada, no hay manera posible de que haya sido un auto. Aún así, no le di importancia y volví a dormirme tranquilamente. Lo siguiente que recuerdo fue esto. Estaba consciente. Entendía que seguía completamente dormido, en un sueño muy profundo, pero estaba en un sueño lúcido. Todo era negro. Estaba suspendido en el espacio y solo era consciente de mi cuerpo. Solo de mi cuerpo y del hecho de que estaba siendo sujetado por 2 manos huesudas que tenían un agarre de hierro en mis muñecas. No podía moverme en absoluto. Estaba completamente paralizado. Por más que intentaba, no podía moverme. Estaba bastante asustado porque sabía que estaba en un sueño lúcido y debería ser capaz de controlar mi cuerpo y mi entorno.
Nunca había tenido un sueño lúcido donde yo estuviera consciente de que era un sueño y pudiera pensar con claridad, pero sin poder controlar mi cuerpo ni lo que me rodeaba. La cosa que me tenía por las muñecas estaba detrás de mí y estaba hundiendo lentamente una uña extremadamente larga y afilada en la base de cada una de mis muñecas. El dolor era muy real. Equivalía a ser apuñalado con una daga roma y puntiaguda en cada muñeca. El agarre era de hierro, irrompible. El dolor fue lo siguiente que me hizo entender que había algo terriblemente mal en ese sueño, que no era una pesadilla normal. He tenido pesadillas donde me han disparado, apuñalado, mordido perros, etc. Pero en todas ellas nunca llegué a sentir dolor real. Esta vez, el dolor era real. Muy real. Sabía que algo estaba completamente mal. Sabía que tenía que hacer algo. Desde entonces he hablado con muchas personas sobre si sienten dolor en los sueños. Ni una sola persona me ha dicho que haya sentido dolor real por una herida soñada. Lo máximo que alguien ha sentido es un entumecimiento leve. Esta sensación vívida y real de dolor fue extremadamente alarmante y completamente nueva para mí. Sabía por qué no podía mover mi cuerpo. Fuera lo que fuera esa cosa, tenía algún tipo de control sobre mi mente. Cada vez que pensaba conscientemente en moverme, podía sentir una presencia bloqueando ese pensamiento antes de que saliera de mi cerebro. De alguna forma sabía que, si lograba romper ese ataque mental, podría romper su agarre sobre mis muñecas. Intenté reunir hasta el último gramo de fuerza en mi mente. Nunca había pensado tan intensamente en mi vida. Nunca había usado mi cerebro con tanta fuerza, y probablemente nunca lo haga de nuevo. Lancé toda esa energía mental con la mayor fuerza posible contra la cosa. Mi ataque duró unos 5 segundos. Su agarre no cedió, pero yo me sentí más fuerte, seguro de que podría romperlo. Con más fuerza de la que creí posible, arranqué mi brazo derecho de su agarre, golpeé con el codo hacia donde debía estar su torso, y agarré su otro brazo, el que aún sostenía mi muñeca izquierda con un agarre mortal, y con toda mi fuerza lo doblé hacia atrás, rompiéndolo. Ahora estaba completamente libre de su agarre. Me moví un poco para asegurarme de que estaba libre, y seguía consciente de que estaba dormido y que aquello era un sueño. Seguía rodeado de nada más que oscuridad, flotando. No recuerdo si me di la vuelta para enfrentarme a la cosa por mi cuenta, o si la inercia me giró, o si ella me dio la vuelta. Cuando completé el giro, 2 cosas ocurrieron al mismo tiempo. La primera fue que vi su rostro. No había cuerpo. Seguía rodeado de oscuridad impenetrable. Pero mirándome fijamente desde ella, estaba un rostro. Era plano, en 2D, como si fuera una constelación en el cielo. Estaba formado por líneas rectas de unos 12 centímetros cada una. Nunca se cruzaban. Juntas formaban un rostro. Excepto por esas líneas, que eran de un tono morado muy profundo, apenas visible en la oscuridad, todo lo demás era tan negro como el espacio alrededor. El rostro, concluí, era femenino, pero increíblemente maligno. No brillaba. Podía sentir poder emanando de él. Nunca en mi vida había sentido un terror tan absoluto. En el instante en que procesé todo esto, la cosa me atrapó de nuevo, esta vez sin usar las manos. No me estaba tocando físicamente. Estaba paralizado en el aire solo por el poder que irradiaba. Y una milésima de segundo después, sentí que empezaba a girar y a ser arrastrado hacia ella a través de la oscuridad. Seguía consciente de que estaba dormido. Seguía consciente de que era un sueño. Pero también era consciente de 3 cosas más. 1. Mi cuerpo seguía en mi cama. 2. Mi cuerpo no se había movido del lugar exacto desde donde la miré por primera vez. 3. Aún así, me estaba acercando a ella. Era una sensación de torsión y tirón. Sentía que me estaban arrancando de mi cuerpo, como cuando separas 2 hojas pegadas con pegamento semiseco. Era aterrador. Era muy parecido a la sensación del inicio de una proyección astral. Desde muy pequeño he podido tener sueños lúcidos y proyectarme astralmente a voluntad.
Detesto la proyección astral, y cuando empieza siempre la detengo. Pero esta cosa estaba forzándome a hacerlo, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. No sé si lo entendí en ese momento, pero estoy seguro de que la cosa estaba intentando arrancar mi conciencia, o mi alma, de mi cuerpo. En ese instante supe que aquello era malo. Muy, muy malo. Supe que, si no hacía algo rápido, probablemente moriría. Estaba completamente seguro. Nunca había estado tan seguro de algo. Sabía que seguía dormido. Pensé que si conseguía obligarme a despertar, podría terminar con todo. Recordé que una persona no puede seguir dormida mientras cae, porque interfiere con el oído interno y la obliga a despertarse. Así que, con la misma ferocidad de antes, concentré toda mi fuerza mental en imaginar que caía de la cama. Me concentré tanto en esa idea que terminé creyéndola. Rodé fuera de la cama, caí al piso, y desperté. Desperté. La cosa había desaparecido. Desperté, no en el piso, sino en mi cama. Las sábanas no se habían movido en absoluto. Desperté exactamente en la misma posición en la que me había quedado dormido después de ver la luz en las puertas del closet. No me atreví a moverme. Mi piel estaba ardiendo, sudaba tanto que podía sentir gotas bajando por mi espalda. Mi corazón latía 4 veces más rápido de lo normal. La adrenalina recorría todo mi cuerpo. Y no me atreví a mover ni un solo músculo. Observé mi alrededor con un nivel inmenso de atención. Era consciente de todo. Podía ver casi todo con la misma claridad que si las luces estuvieran encendidas en mi habitación. Y, aún así, estaba completamente oscura. Las misteriosas luces en la puerta de mi closet ya no estaban. En cuanto me convencí de que ya no estaba soñando, recé. Recé y recé y recé. Debí haber rezado por más de 20 minutos. Soy religioso. Creo en Dios. Tengo fe en Dios. Pero también soy una persona muy lógica. Por lo general trato de encontrar una explicación antes de atribuir algo a lo divino. Fui criado como cristiano, pero no sigo ninguna religión en particular. Creo que existe algún tipo de ser superior, pero más allá de eso no tengo creencias definidas. Rezo cuando siento que no tengo a dónde más acudir, y eso fue exactamente lo que sentí aquí. Así que recé. Cuando terminé, moví un poco los dedos de los pies y de las manos para evitar quedarme dormido. Recuerdo que pensé, ¿y si regresa? Y me tranquilicé diciéndome que ya lo había vencido una vez, así que podía hacerlo de nuevo. Mientras seguía acostado, empecé a repasar todo lo que había sucedido. Obviamente había sido un sueño. Quizá eso era todo. Solo un sueño. Seguía completamente despierto. Muy despierto. Pocas veces en mi vida he estado tan despierto. Entonces recordé que había visto su rostro. En cuanto recordé cómo era su rostro, una sombra borrosa, paralizante y fría empezó a deslizarse lentamente sobre mi cuerpo. Comenzó en mi pie derecho y ascendió diagonalmente. No podía luchar contra eso. Le tomó 5 segundos llegar a mi cabeza. Justo antes de hacerlo, escuché una nota fa fuerte resonar en mi cabeza, no en mis oídos, en mi cabeza, como un grito distorsionado filtrado por un efecto de flanger. Su tono era como el de un sintetizador de música electrónica fuerte, y fue increíblemente alto. Más alto que cualquier concierto. Duró 1/10 de segundo, y después la sombra atravesó mi cabeza, paralizándome por completo. Y yo estaba despierto. Estaba completamente despierto. Esto era tan real como podía serlo. Una fracción de segundo después, sentí nuevamente esa sensación de ser jalado y de girar. Estaba siendo arrancado de mi cuerpo en la cama con un movimiento lento y retorcido, igual que antes, hacia esa cosa, y hacia su rostro. Y yo estaba despierto. Maldita sea, despierto. Esto era malo. Muy malo. Estaba despierto. Esto no era un sueño. Era real. Empecé a entrar en pánico. No podía luchar como antes, porque mi victoria dependió entonces de estar dormido. Esto era malo. No tenía idea de qué hacer.
Estaba siendo succionado cada vez más lejos de mi cuerpo y seguía paralizado. Entonces recé. No podía hacer otra cosa. Recé. Dije las primeras 5 o 6 palabras del Padre Nuestro, y la cosa accedió al instante. Desapareció en un instante. Volví a mi cuerpo. Recuperé el control total de mis extremidades. Y seguía despierto. Nunca en mi vida había estado tan aterrorizado. Durante todo ese tiempo era consciente de una melodía suave, casi dulce, muy detallada, sonando de fondo. Seguí rezando de vez en cuando durante la noche. Creo que la cosa intentó atacarme 1 o 2 veces más, pero cada vez que sentía la más mínima presencia, rezaba y se retiraba de inmediato. Podía sentir una sombra caminando por mi habitación, intentando tocar mi cuerpo de vez en cuando. Cada vez que se acercaba, yo rezaba y no podía tocarme. Permanecí despierto en la cama hasta las 6 de la mañana, cuando mi padre se despertó y encendió la televisión en el piso de arriba. Salté de la cama y bajé a desayunar. Todo esto, de principio a fin, no tomó más de 3 horas. Mis sentidos estuvieron increíblemente agudizados durante todo el resto del día. Podía oír los sonidos más pequeños desde lejos. Veía todo con un nivel enorme de detalle. Y sobre todo, estaba aterrorizado. Esto no fue un sueño común. Hubo 2 cosas que inmediatamente me hicieron ver que algo estaba terriblemente mal. 1. Nunca había sentido dolor en un sueño, incluso en situaciones donde se esperaría, como cuando me disparaban. 2. La segunda vez que me atacó, yo estaba completamente despierto. Y lo digo en serio. Completamente despierto. La adrenalina aún corría por mi cuerpo. Cuando bajé, revisé mis muñecas, donde me había sujetado con esas uñas afiladas. Ambas muñecas estaban amoratadas y tenían un pequeño punto de sangre justo en el centro. En los últimos 2 años he investigado bastante intentando averiguar qué pudo haber sido. Desde entonces, ha intentado atacarme 2 veces más. Esto es lo que he descubierto. Descifré que era el espectáculo de luces que giraba en mi closet. Era un arreglo bagua chino. Los símbolos bagua son una especie de derivado del yin y yang. Leí en algún lugar que en el folclore chino a veces se asocia un demonio femenino con el yin. El demonio suele aparecer como una anciana. La forma en que el arreglo bagua giraba parecía casi como un sello que estaba abriéndose. Esto es realmente perturbador. Mi casa fue construida en 1949. Habíamos vivido allí desde el año 2000. Casi inmediatamente después de mudarnos, empezamos a encontrar monedas chinas escondidas por toda la casa. Estaban debajo de los zócalos, en espacios angostos, sobre estantes, enterradas en el jardín, etc. Al principio las encontrábamos seguido. Más recientemente solo encontrábamos 1 o 2 al año. La familia que vivió allí antes no era china, así que no sabíamos de dónde venían. La última moneda que encontramos fue alrededor del 21 de diciembre de 2010. No hemos encontrado otra desde entonces. Curiosamente, esa fecha coincide con el solsticio de invierno, que es importante en la medicina tradicional china. Hay una tradición china que bendice una casa escondiendo monedas por todo el edificio. Las monedas suelen distribuirse siguiendo un mapa bagua. Estoy casi convencido de que la última moneda que encontramos realmente era la última, y que al retirarla rompimos algún tipo de sello. Creo que habían puesto un sello para contener lo que fuera esa cosa, y al mover la última moneda, lo rompimos. Pasó aproximadamente 1 semana desde que encontramos la moneda hasta que esa cosa apareció por primera vez, quizás 7 días. Creo que el arreglo bagua que giraba en la puerta de mi closet era el sello protector liberándose. Lo que sea que fuera, era maligno. Maligno en estado puro. Sus intenciones eran matarme o robar mi alma. Esos eran sus objetivos. Nunca me he enfrentado a algo tan aterrador en mi vida. Todas mis otras pesadillas parecen ridículas comparadas con esto. No importa qué tan mala sea una pesadilla, desde entonces nunca me ha dado miedo un sueño.
Si no hubiera encontrado la fuerza dentro de mi mente para luchar contra esa cosa la primera vez, estoy seguro de que ahora estaría muerto. 100% seguro. Cualquier aporte es bien recibido. Quiero averiguar de una vez por todas qué es esta cosa. ¿Puede alguien intentar descifrar esta conversación telefónica que ocurrió momentos antes de un asesinato? Esta extraña conversación entre lo que parece ser una mujer y su nieto fue encontrada en un teléfono móvil durante una investigación en la que trabajé hace algún tiempo. Soy detective de homicidios y no puedo compartir los detalles del caso en esta plataforma. El caso está cerrado, pero sigo intentando entender qué estaba pasando realmente. Aquí se proporciona la transcripción por texto de la llamada. Tono de marcación. Voz masculina. Hola. Abuela. ¿Estás bien? Mujer. Redactado. ¿Estás ahí, cariño? Voz masculina. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Es bastante tarde. Mujer. Oh, claro. Todo está bien. Solo quería saber cómo estabas, cariño. Voz masculina. ¿Estás segura? Suenas enferma. Tómate la temperatura, podrías tener fiebre. Mujer. Oh, ya lo hice y todo parece normal. Solo me pregunto si es algo que comí, cariño. Para ser honesta, supongo que me siento un poco mal hoy y mis rodillas y tobillos me duelen. Voz masculina. ¿Tomaste tus medicamentos? Mujer. Cariño, tengo 84 años, pero todavía recuerdo mis malditos medicamentos. Todavía no tengo Alzheimer. Voz masculina riendo. Está bien, abuela. Ininteligible. Voz masculina. ¿Qué dijiste, abuela? Mujer. ¿Eh? ¿Qué, cariño? Voz masculina. Pensé que dijiste algo. Mujer. Oh, solo estaba regañando al gato, cariño. Silencio de 15 segundos. Mujer gimiendo. Voz masculina. Abuela. ¿Estás bien? Mujer. Bien. Solo, algo se soltó. Voz masculina. ¿Qué quieres decir con que algo se soltó? Mujer. Mi tobillo, cariño, está supurando y demás. Voz masculina. Abuela, ¿qué pasó? Mujer. Oh, gracias. No te preocupes, querido, él lo está limpiando. Voz masculina. Abuela, voy en camino, ¿vale? ¿Te lastimaste? Mujer. Oh. Voz masculina. Quédate en línea, llegaré en 10. ¿Tomaste tus medicamentos? Mujer. Oh, hola, cariño. Voz masculina. Abuela, todavía estoy aquí, ¿todo bien? Mujer con voz lenta / somnolienta. Sí. Oh, mira. Ahí está el abuelo. Está justo en la puerta. Voz masculina. ¿Qué? ¿El abuelo? ¿Qué quieres decir, abuela? Mujer. Sí, vamos, acércate, cariño, siéntate la próxima vez. Voz masculina. ¿Hay alguien allí, abuela? Mujer. Sí, cariño, es el abuelo. Está en la puerta, no quiere venir a sentarse conmigo. Voz masculina. No es el abuelo. Espera. Llamaré a la policía. Quédate en línea. Se hizo una segunda llamada al 911 más o menos en ese momento. Mujer. Policía. ¿Por qué? Ey, abuelo. Acércate, cariño, ¿no me dijiste que ibas a venir de visita? Voz masculina. Quédate donde estás, abuela, la policía viene y yo también. Mujer sollozando. No, abuelo. Por favor, no te vayas. Voz masculina. Espera. Estoy casi llegando. Mujer. Íbamos a jugar sus juegos favoritos. Atrapar la serpiente, trepar las paredes. Silencio. Mujer.
Oh, tienes que ayudarme. Me está mordiendo. Me está mordiendo el tobillo. Veneno mortal. Voz masculina. Ya estoy llegando. Aguanta. Mujer. Oh, el pus. Abuelo, detente. Detente. Esto fue seguido por un grito agudo, un golpe, y la llamada se cortó. Cuando la policía llegó, la mujer en cuestión había muerto por pérdida de sangre debido a una herida en el tobillo. No se encontró a nadie. El hombre que hizo la llamada no estaba allí, ni tampoco el supuesto intruso. Esta es toda la información que se permitió compartir. Estoy tratando de entenderlo y me desconcierta como ningún otro caso sin resolver que haya investigado hasta hoy. Edición. Informe de autopsia. Como he dicho antes, hay muy poca información que pueda compartir legalmente. Revisé el antiguo informe de autopsia de la mujer. Sus huellas mostraron que se llamaba Tabitha Matson. Tenía 78 años al momento de la muerte. Esto no coincide con lo que se dijo durante la llamada. Me pregunto si algo pudo haber afectado su percepción de la edad. Causa de muerte. Pérdida de sangre por laceración en el tobillo izquierdo. Herida hecha con dientes. Sin saliva. Su cuerpo presentaba trazas de metoclopramida, digoxina y altas dosis de analgésicos. Parecían los medicamentos habituales para una mujer mayor. Los analgésicos eran para la herida. Aquí está el informe de la escena del crimen. La víctima cayó al suelo y luchó por un tiempo con atacante en el tobillo izquierdo, mordiendo. Había salpicaduras de sangre en el sofá a su lado y charcos en el suelo donde fue encontrada. Comprobado que era su propia sangre. La puerta de entrada había sido intentada abrir con una llave. La parte frontal de la llave se rompió en la cerradura, obviamente el nieto con prisa. Curiosamente, no se encontraron huellas del nieto y no había señal de a dónde pudo haber ido después de entrar tan rápido. Se encontró un iPhone en el suelo de la cocina desde el que rastreamos la llamada al 911. Se encontró un segundo iPhone a unos pocos pies del cuerpo de la víctima, desde el cual rastreamos la llamada original al primer iPhone y pudimos transcribirla. No había señales del supuesto intruso. No teníamos mucho con qué trabajar, y toda la evidencia no llevaba a ningún lado, así que el caso se cerró y quedó sin resolver. La mujer no tenía familiares vivos aparte del nieto no identificado. Mi hermana se vengó en su lecho de muerte. Tengo una hermana moribunda que obtuvo su venganza en su lecho de muerte. Mi familia es como cualquier otra familia grande y amorosa. Tengo 12 hermanos, incontables sobrinos y sobrinas, y muchos cuñados y cuñadas. ¿Qué puedo decir? Mis padres no tenían otro pasatiempo. Aunque hay mucho cariño entre todos nosotros, también existen diferencias, como en cualquier hogar disfuncional. Celos, envidias y conflictos por cosas tan absurdas como la religión. Desde la muerte de mis padres, mi hermana mayor era la única que mantenía el orden. Era como una segunda madre para todos nosotros, siempre neutral en las discusiones familiares. Era la pacificadora que todos necesitábamos. Incluso después de ser diagnosticada con cáncer de pulmón en etapa 4, seguía siendo el lazo que nos mantenía unidos. Pero el final ya se acercaba, tanto para ella como para nuestra familia. Su enfermedad había llegado a un punto sin retorno. Tras años luchando por mantenerse con vida, Dios la estaba llamando de regreso. Estaba bajo cuidados paliativos, y los médicos habían descartado cualquier tratamiento adicional. Ya había pasado por incontables rondas de quimioterapia, radiación y terapias experimentales, pero todo fue en vano. Ahora descansaba en su cama, una camilla hospitalaria proporcionada por su seguro médico. Lo irónico es que el seguro se negó a cubrir los tratamientos experimentales que podrían haberla ayudado, pero no tuvo problema en pagar por su cama de muerte. La vida está llena de estas pequeñas contradicciones.
Y las contradicciones siempre aparecen en el momento más oportuno. Como el hecho de que ninguna de mis cuñadas soportaba ver a mi hermana Elinor, pero ahí estaban, sosteniendo su mano mientras se enfriaba lentamente. Fingiendo tristeza, pero a través de las lágrimas era evidente que todo era una actuación. Lloraban, sí, pero sus gestos exagerados revelaban el teatro. Competían por demostrar quién era la más afectada, la más amorosa. Era triste, y a ratos me daba vergüenza ajena. Incluso mi hermana moribunda rodaba los ojos a veces ante tanto drama, pero fiel a su naturaleza bondadosa, nunca les reprochaba nada. Siempre encontraba fuerzas para darles un beso en la frente cuando se echaban a llorar sobre su pecho. Era una mujer mucho mejor de lo que yo podría ser. La muerte nunca llega puntual. Tiene su propio reloj. Los médicos le habían dado una semana de vida tras salir del hospital, pero 2 meses después seguía viva, aunque débil. Durante todo ese tiempo nunca estuvo sola. Todos sus hermanos, sobrinos y sobrinas la visitaban a diario. Por las noches, nos turnábamos para acompañarla mientras dormía inquieta. Nadie debía morir en soledad. Su casa se convirtió en un punto de encuentro constante, un bullicioso centro familiar. Pero esa convivencia prolongada comenzó a mostrar las grietas en nuestra aparente unión. La respiración de mi hermana se había vuelto más pesada, y ya no tenía fuerzas para levantar la voz y poner fin a las discusiones. Me partía el alma verla tan frágil, y me enfurecía que mis cuñadas no respetaran su paz. Aquel día, varios estábamos reunidos. 2 de mis hermanos, con sus esposas, mi sobrina mayor y yo. Rodeábamos la camilla de Elinor, que habíamos colocado en la sala en lugar de su pequeño dormitorio, demasiado estrecho para tanta gente. Aunque la situación era grave, nos esforzábamos por mantener el ánimo. Queríamos que sus últimos días estuvieran llenos de alegría, no de tristeza. Uno de mis hermanos, siempre el narrador de historias, contaba anécdotas de nuestra infancia. Esa vez hablaba de cuando mi madre lo había regañado por poner chicle en mi cabello. Fue un recuerdo traumático, porque tuve que cortarme casi todo el pelo para quitarlo. Tuvo que hacerse un corte tan corto que parecía mi hermanito. Rió con fuerza, y su esposa lo siguió con una carcajada escandalosa. Todos me miraron para ver si yo reía también, pero mi sonrisa forzada los hizo callar. Elinor conocía bien esa historia. Ella fue quien intentó peinarme sin éxito, y quien me llevó a la peluquería donde terminaron rapándome. Levantó una mano temblorosa y dio un suave golpecito en la cabeza de mi hermano, que estaba sentado cerca. Si hubiera estado fuerte, ese golpe habría resonado. Ahora fue apenas una caricia. Mi hermano la miró, entendiendo el gesto. Ella alzó el dedo índice, negando. Él sonrió entre lágrimas, comprendiendo que esa sería una de las últimas veces que su hermana lo corregiría. Elinor extendió el brazo, pidiéndole que se acercara. Él obedeció y apoyó la cabeza en su pecho. Ella le dio un beso tierno en la cabeza. Sin palabras, pero el te amo fue claro. Fue un momento hermoso, tan puro que me hizo llorar. Miré a mi alrededor y nadie tenía los ojos secos, hasta que vi a la esposa de mi hermano, con una sonrisa burlona. No parecía captar la seriedad del momento, o tal vez simplemente no le importaba. Rompió el silencio con una risa. Sí que se parecen ustedes dos. Christian, si te cortas el pelo, capaz y te doy un beso por error. Ese mentón fuerte enamoraría a cualquiera. Su carcajada retumbó en la sala. Todos la miramos incrédulos. Incluso Elinor desvió la mirada con disgusto. El ambiente se tensó hasta que otra cuñada intervino. ¿De verdad, Sherry, no sabes cuándo cerrar la boca?, le dijo entre dientes. Hay un momento y un lugar para tus tonterías, y este no es ninguno de los dos. Oh, por favor, Olivia, respondió Sherry con desprecio. Siempre actúas como una princesita perfecta, pero no eres más que una víbora rencorosa. Olivia se levantó de golpe, la silla chirrió al arrastrarse sobre el piso. ¿Yo una víbora? Prefiero eso a ser una zorra sin tacto como tú.
Su esposo, mi hermano, la tomó de la muñeca, tratando de calmarla. Pero Sherry también se levantó, el pecho inflado, lista para pelear. «Basta», gritó Elinor con todas las fuerzas que le quedaban. Todos giramos hacia ella. Jadeaba con dificultad, abrumada por la emoción. Las dos mujeres bajaron la mirada, avergonzadas. «Lo siento, Elinor», dijo Sherry, y Olivia asintió en silencio. Elinor cerró los ojos, agotada. La explosión le había robado lo poco de energía que tenía. La habitación se despejó, dejando a mi hermano del medio a solas con ella. Unos días después, toda la familia volvió a reunirse. Era sábado, y desde que Elinor recibió su diagnóstico final, pasábamos todos los fines de semana en su casa. Esa vez, nuestro hermano mayor Rob llegaba de Los Ángeles. No había podido visitarla antes. Es un cirujano plástico de renombre, con su agenda llena por meses. Algunos lo criticaron por tardar tanto, pero yo lo entendí. La vida sigue, y aunque era importante acompañar a Elinor, también lo era mantener su carrera estable. Incluso ella le había dicho por teléfono que no se preocupara, que lo amaba igual, fuera o no. Aún así, Rob insistió en venir. Reprogramó cirugías, perdió dinero y pacientes, pero encontró el tiempo. Apareció conduciendo una camioneta de lujo alquilada. Vivimos a 3 horas del aeropuerto más cercano. No lo culpo por querer un viaje cómodo. Al fin y al cabo, puede permitírselo. Su llegada fue todo menos discreta. Mis sobrinos corrieron afuera, fascinados. ¡Guau! ¡Qué genial!, gritaban mientras rodeaban el vehículo negro brillante. Los adultos permanecimos dentro, esperando. Cuando Rob entró, su presencia llenó la sala. Caminaba erguido, con esa seguridad profesional que siempre lo caracterizó. Vestía elegante pero sobrio, con la barba recortada y un reloj costoso brillando en su muñeca. Pese a su éxito, nunca fue ostentoso. Siempre fue discreto y respetuoso. Saludó con amabilidad a todos. Un apretón de manos a los esposos, abrazos a sus hermanas y sobrinos. Pero no pude evitar notar algunas miradas torcidas. Algunos observaban su reloj con desdén, otros fruncían el ceño al percibir el aroma caro de su colonia. Oí murmullos en voz baja. «Miren al señor importante», dijo uno de mis hermanos. «Es demasiado», susurró una cuñada a otra. «Podría haberse rentado un Prius», susurró a alguien. Mi hermano, sin embargo, se comportó como el caballero que siempre fue. Se acercó a Elinor, le tomó la mano y le dijo: «Ya estoy aquí, hermanita». Ambos rompieron en un llanto silencioso. Siendo los mayores de la familia, compartían la mayor cantidad de recuerdos, y todos parecían regresar en ese instante, cuando sus miradas se encontraron después de tanto tiempo separados. Decir que había rostros fruncidos en la sala sería quedarse corta. 2 días después, Elinor empeoró. Había perdido la conciencia la noche anterior y estaba en la recta final. Todos estaban allí. Nadie quería que muriera sin su presencia. Tal vez era por amor, tal vez por culpa. Nunca lo sabré. La sala estaba tan llena que no quedaba sitio para sentarse. Todos permanecían de pie, en silencio. Mi hermano mayor estaba sentado junto a la cama, a un lado de Elinor. Las miradas estaban fijas en su pecho, observando cómo subía y bajaba con cada respiración forzada. Llevaba un día entero con ese silbido débil en su pecho, una señal clara de que el final era inminente. Nadie osaba romper el silencio, hasta que sonó el timbre de la puerta. Una de mis hermanas, Rachel, fue hacia la entrada, mientras el resto nos mirábamos confundidos. ¿Quién podría ser? Todos estábamos allí. La respuesta llegó enseguida cuando escuchamos su voz desde el pasillo. «Bienvenido, padre Mateus. Por aquí, por favor». Rachel había llamado a su sacerdote para que le diera a Elinor una última bendición. Sentí el estómago caer. Sabía el problema que eso iba a causar. Mi familia tiene distintas creencias.
católicos, cristianos y miembros de la iglesia mormona. Pero Elinor era agnóstica. Siempre había dejado claro que no quería ningún rito religioso en su funeral ni en su despedida. Aún así, Rachel había ignorado su deseo, y ahora un sacerdote estaba por entrar en medio de una tormenta. Entraron al salón. Todos miraron al padre, vestido de negro con su alzacuellos. No hacía falta ser mensajero de Dios para notar que el ambiente estaba cargado de juicio. «Rachel, ¿qué hace él aquí?», preguntó una de mis cuñadas metodistas. Varias miradas esperaban la respuesta. «No permitiré que mi hermana muera sin ser absuelta de sus pecados en la fe verdadera». «¿Qué quieres decir con la fe verdadera?», espetó mi hermano mormón. «Solo digo que quiero reunirme con mi hermana en el más allá, y el padre Matthews está aquí para asegurarse de que así sea». Señaló al sacerdote, que apenas podía disimular su incomodidad. «Sabes que Elinor no quería religión en esto, Rachel. Sácalo de aquí», gritó uno de mis hermanos. El padre Matthews, entendiendo la tensión, intentó dar media vuelta para irse, pero Rachel lo sujetó del hombro. «Padre, usted se queda aquí». Las rodillas del hombre temblaban ante tanta furia dirigida hacia él. «No me importa lo que ustedes piensen. Mi hermana recibirá esta bendición, lo quieran o no». La sala estalló en gritos. «Mi pastor es quien debería darle la bendición». ¡No! «Debería hacerlo mi obispo». Elinor no quería a ninguno de ellos aquí. Las voces se mezclaron en un caos de gritos incomprensibles. «Silencio», rugió Rob, su voz profunda logrando imponerse sobre la disputa. «Respetaremos los deseos de Elinor. Nadie traerá sacerdotes, pastores, obispos ni ningún líder religioso a esta casa». Todas las miradas se clavaron en él, llenas de rabia. «¿Y tú quién te crees?», escupió Sherry. «Vienes aquí, con tu auto de lujo y tu ropa cara, y crees que puedes mandar sobre todos nosotros». «Cierra la boca, Sherry», intervino Olivia. Olivia se lanzó contra Sherry en un arranque de furia. Golpeaban y arañaban, cayendo al suelo mientras los demás intentaban separarlas. «Chicas», gritó Rob, pero nadie lo escuchó. «Chicas». Elinor volvió a gritar. Un par de personas finalmente lo miraron. «Chicas, está muerta». El silencio cayó como un golpe. Las palabras tardaron unos segundos en calar. Elinor había exhalado su último aliento en medio de la pelea. Todos estaban demasiado ocupados discutiendo para acompañarla en su final. El shock paralizó la sala durante varios minutos, hasta que algunos comenzaron a llorar. Sherry miró a Olivia. «Esto es culpa tuya», gritó. Volvieron a alzar la voz, listas para pelear otra vez, cuando de pronto las luces se apagaron. La habitación quedó sumida en la oscuridad. Se oyeron jadeos y el chasquido de alguien intentando accionar el interruptor, pero la electricidad se había ido. Poco a poco, algunos encendieron las linternas de sus teléfonos, iluminando rostros tensos y temerosos. Las luces se movieron por la habitación hasta detenerse sobre la cama de Elinor. Estaba vacía. Su cuerpo había desaparecido. Rob extendió la mano, palpando el colchón vacío. «Elinor», gritó, desesperado. «¿Dónde está?», preguntó una voz desde las sombras. «¿Qué demonios? Elinor», susurró Sherry, con miedo. Las luces de los celulares se movían de un lado a otro mientras algunos corrían hacia las puertas, buscando a la mujer enferma. «Elinor, ¿dónde estás?». Yo también encendí mi teléfono y comencé a recorrer la sala con el haz de luz, tratando de mantener la calma. Me detuve al ver al padre Matthews inmóvil, con la mirada clavada en la esquina más alta del techo. Los demás notaron su expresión y dirigieron sus luces hacia él.
Rachel, la hermana que había traído al sacerdote, se acercó con cautela y le tocó el hombro. «Padre Matthews». El sacerdote dio un salto al sentir su toque, le lanzó una mirada rápida y luego volvió los ojos hacia la esquina del techo. Levantó una mano temblorosa, señalando. Las linternas siguieron la dirección de su dedo. Lo que vimos nos dejó sin aliento. Elinor había trepado por las paredes como si fueran escaleras, aferrándose al yeso con una fuerza inhumana, encajada entre tres superficies como una araña enorme. Fui yo quien rompió el silencio. «¿Elinor?», pregunté. No se movió, sus ojos seguían fijos en la pared vacía. Volví a llamarla. «¿Elinor?». Seguía inmóvil, como una estatua. Mi cuñada intervino al fin. «Por favor, Elinor, baja». En ese instante, la cabeza de Elinor giró 180 grados, los huesos crujiendo con un sonido espantoso. Soltó una orden profunda, demoníaca. «Cállate, estúpida perra». El suelo tembló con el poder de su voz. Todos soltaron sus teléfonos al mismo tiempo, presas del terror. La habitación quedó otra vez a oscuras. Se oyeron gritos, seguidos del sonido de uñas arañando el piso de baldosas. «¿Qué está pasando?», gritó alguien. Entonces, la luz regresó. Vi los rostros conmocionados de mis familiares y giré hacia donde había visto a mi hermana colgada en la pared. Ya no estaba. Ni siquiera tuve tiempo de procesarlo cuando Rachel gritó. «¿Dónde está el padre Matthews?». En el suelo, donde el sacerdote había estado de pie, solo quedaban 10 marcas de sangre. Algo lo había arrastrado, y él había intentado aferrarse al piso con todas sus fuerzas. Rachel entró en pánico. «Padre. Padre, ¿dónde está?». Corrió fuera de la sala, siguiendo el rastro de sangre. Desapareció por el pasillo y entró al dormitorio de Elinor. «Elinor». Se escuchó desde el cuarto, antes de que un grito desgarrador retumbara en toda la casa. El esposo de Olivia se movió en esa dirección, pero Rob lo detuvo. «Quieto. No te muevas». «¿Qué dices? Tenemos que ayudarlas, son nuestras hermanas». «¿Eso te sonó a tu hermana?», replicó Rob, refiriéndose a la voz demoníaca de Elinor. «¿Y Rachel?», balbuceó el otro. «No tenemos ni idea de lo que está pasando, y hasta que lo sepamos, nadie se mueve de aquí», ordenó Rob con firmeza. Mi otro hermano retrocedió, intimidado, y se refugió entre los demás. Entonces, se escuchó el golpeteo de pies descalzos corriendo por el pasillo. De pronto, Elinor estaba allí, de pie en la entrada de la sala. Su cabello cubría su rostro, pero bajo el flequillo podía verse una sonrisa helada. Nadie se atrevió a hablar, hasta que Sherry reunió valor y dio un paso adelante. «Elinor, por favor, detén esto». Las comisuras de los labios de Elinor se levantaron lentamente, dejando ver una boca llena de dientes afilados. El rostro de Sherry se deformó por el miedo. Elinor soltó una carcajada grave y ronca antes de hablar con aquella voz gutural. «¿Te atreves a darme órdenes, miserable? He estado aquí muriendo mientras ustedes, un montón de desagradecidos, se despedazan por tonterías». «Elinor, yo», intentó responder Sherry, pero las luces parpadearon y Elinor desapareció, apareciendo de inmediato detrás de ella. El grupo retrocedió de golpe. Elinor se inclinó hasta el oído de Sherry. «Dime por qué una envidiosa, cruel e idiota como tú debería seguir viva». «Elinor, por favor, lo siento. Sé que no he sido la mejor cuñada, ni la más justa, pero quiero vivir. Por favor, déjame vivir. Puedo cambiar. Te lo ruego, Elinor, por favor», suplicó Sherry, mientras un charco crecía bajo sus pies. Entre la multitud, Olivia luchaba por no sonreír ante el miedo de su rival. Pero su expresión cambió cuando Elinor pronunció su nombre. «Olivia». El grupo se abrió, formando un pasillo directo hacia ella. Elinor giró para enfrentar a su otra cuñada.
Los labios de Olivia temblaban. En un segundo, Elinor se lanzó hacia ella, la empujó contra la pared y la sostuvo del cuello. Y tú, una pecadora entre los pecadores. Estás aquí sonriendo, como si no tuvieras culpa. Por favor, Elinor. Gimió Olivia. De hecho, esta habitación está llena de hipócritas y mentirosos. Elinor la soltó. Olivia cayó de rodillas, tosiendo para recuperar el aire. Elinor alzó ambas manos y luego las bajó con fuerza. En ese instante, todos los presentes cayeron al suelo, como si la gravedad se hubiera multiplicado. ¿Por qué debería dejar vivir a esta manada de miserables? Tronó su voz. Algunos lograron ponerse de rodillas, rogando entre lágrimas. Lo sentimos, Elinor, déjanos vivir. Prometemos cambiar. Seremos una familia unida, la mejor. Por favor, déjanos vivir. Mentirosos. Rugió Elinor. La habitación se llenó de sollozos y gemidos. Envidia. Celos. Religión. Todas esas cosas los están destruyendo. No dejaré este mundo mientras ustedes, una jauría de hienas, sigan despedazándose. Puede que esta noche mi cuerpo se vaya, pero escuchen bien. Si tengo que volver para enderezarlos, los arrastraré a todos conmigo. Miró a su alrededor. Hermanos, hermanas, cuñados y enemigos se abrazaban aterrados. Lo prometemos, Elinor. Lo juramos, hermana. No queremos morir. Entonces, Elinor sonrió al ver cómo todos se apoyaban unos a otros. Incluso Sherry y Olivia estaban abrazadas. Algunos de mis hermanos buscaban refugio en los brazos de Rob. Una extraña calma llenó su rostro enfermo, reemplazando la palidez por un brillo saludable. Las luces se apagaron de nuevo. Cuando regresaron, Elinor ya no estaba, y la gravedad volvió a la normalidad. Todas las miradas se dirigieron al catre. Su cuerpo había vuelto a estar allí, sereno. Rachel y el padre Matthews, vivos y sin heridas, regresaron a la sala. Todos contemplaron el rostro tranquilo de Elinor. El mensaje de mi hermana fue claro. Éramos una familia, y jamás volveríamos a dividirnos por tonterías como la envidia, los celos o la religión. Han pasado algunos años desde que Elinor murió, pero puedo decirte que nadie ha faltado a un día de acción de gracias, una Navidad o un cumpleaños. Nadie levanta la voz, nadie discute. Vivimos en paz. La paz que ella quería. Solo espero que esta paz dure. Elinor nunca fue de hacer amenazas vacías. Trabajo en una fábrica embotelladora y encontré algo increíble en un terreno abandonado de al lado. Por derecho, debería haber sido un martes cualquiera. Recién había terminado mi turno y volvía a casa. Llevaba 7 años trabajando en la embotelladora, y cada día era igual al anterior. Excepto ese martes. Había decidido tomar un atajo por el lote abandonado de al lado. Llevaba al menos una década vacío. A veces los drogadictos lo usaban como escondite para inyectarse sin ser molestados, pero desde que pusieron cámaras y planchas metálicas en las ventanas, el lugar se volvió más tranquilo. Mientras pasaba junto a un contenedor lleno de escombros, escuché un ruido extraño que venía de dentro, como si alguna criatura estuviera atrapada bajo la basura. Me detuve. Siempre he tenido compasión por los animales, los encuentro mucho más amables y fáciles de entender que las personas. Así que me acerqué, pensando que podía ayudar. Levanté un pedazo oxidado de plancha ondulada y lo vi. Y jamás lo olvidaré, mientras viva. Ahí, entre los restos, yacía un brazo cercenado. Retrocedí de inmediato. No quería involucrarme en eso. Para nada. Sin duda era un brazo humano, cualquiera podría reconocerlo a kilómetros. Un muñón, una mano, y 5 dedos. Estaba limpio además, lo que resultaba raro considerando que estaba tirado en la basura, seguramente pertenecía a algún drogadicto que no pagó lo que debía. Entonces se movió.
Vi los dedos doblarse, moverse con intención. Estaba tratando de hacer símbolos y formas. Estaba intentando comunicarse. Ahí parado, con mis botas de trabajo, clavado al suelo por la impresión, recordé algo. Hace años había tomado un curso extra de lenguaje de señas en la universidad, y algunos de los símbolos me resultaban familiares. Así que lo observé con más atención, tratando de traducir lo que el brazo quería decir. Las señas eran torpes, mal hechas, evidentemente dañado por el corte. Pero pude reconocer las pocas palabras que repetía. Ayuda. Yo. Por favor. Me quedé sin saber qué hacer. Estaba completamente solo, en un escondite de drogaditos abandonado, frente a un brazo cercenado que trataba de hablar conmigo en lenguaje de señas británico. Esto es otra cosa. Pensé. De verdad es otra cosa. Y, me avergüenza admitirlo, también pensé en salir corriendo y fingir que nunca lo vi. Pero me quedé, y di un paso adelante, me arrodillé junto a él, e intenté hablarle. ¿Qué pasa? Le contesté en señas. ¿Quién eres? ¿Cómo te pasó esto? Estúpido, lo sé. Y claro, el brazo no respondió. ¿Cómo iba a hacerlo? Solo era un brazo, no podía verme. Simplemente seguía repitiendo lo mismo, una y otra vez. Ayúdame. 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 Jesús, no sabía qué hacer con esa cosa. Pero sí sabía que no podía dejar ahí al pobre brazo tirado en un contenedor. Así que hice lo único que se me ocurrió. Lo levanté, lo envolví en mi chaqueta y lo sostuve en mis brazos como si fuera un bebé. Podía sentirlo retorcerse y forcejear, luchando contra mí. Pero al empezar a mecerlo de un lado a otro, se calmó un poco. No podía quedarme allí, así que caminé rumbo a mi casa. En el trayecto, noté que el brazo intentaba hacer señas otra vez, aunque no le presté demasiada atención, más preocupado por asegurarme de que nadie me viera cargando un miembro humano. Ya casi llegaba a casa cuando me di cuenta de que el brazo empezó a comportarse de manera distinta. Los dedos se doblaron, y en el centro de la palma, pequeños bultos rojos comenzaron a brotar a través de la piel. Cada vez aparecían más, hasta formar una superficie levantada con una abertura en el medio. Jesucristo. Le susurré. ¿Estás bien? ¿Qué demonios te pasa? Sabía que no podía escucharme, pero no pude evitar hablarle. Las protuberancias seguían creciendo, ampliando la abertura en el centro de la palma. Y de pronto, esa superficie se desgarró, abriendo un agujero enorme en medio de la mano. ¡Santo cielo! Exclamé. ¿Qué, acaso estás dando a luz? Al mirar más de cerca, vi que había formado una especie de labios rudimentarios. Me quedé helado, mirando al brazo con la boca abierta del asombro. Entonces los labios se movieron, y una voz salió de ellos, aguda y áspera. Por favor. Dijo. Ayúdame. Por favor, ayudarte. ¿Cómo? Dios santo, ¿cómo puedo ayudarte? Dime cómo. El brazo y su nueva boca no respondieron. Simplemente repitieron lo mismo, una y otra vez, cada vez más agitado y fuerte. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Por favor. Dijo, aún más alto. Por favor. Ayúdame. Las palabras ya no importaban, solo el volumen. Estaba gritando. Por favor. Chilló. Por favor, ayúdame. Por favor. Y después dejó las palabras por completo, soltando un alarido como de Banshee. Esto era malo. Eso iba a atraer atención. ¿Cómo explicaría que iba por ahí con un brazo humano gritando en mis manos? No quería problemas. Así que empujé la manga de mi chaqueta contra su boca y metí la tela con los dedos, amortiguando sus gritos. Y me mordió. La maldita cosa tenía dientes, y me mordió. El dolor fue tan fuerte que yo también quise gritar. Corrí el resto del camino a casa, sujetando la tela dentro de su boca, y todo el tiempo seguía mordiendo mi mano.
Debí parecer un loco, pero no creo que nadie me viera. Ya en casa, lo puse sobre la mesa. Por un segundo retiré la tela de su boca, y de inmediato empezó a gritar otra vez. Apresurado, le volví a tapar la boca, esta vez envolviéndolo por completo y sujetando la tela con ligas y cuerdas. Funcionaba mucho mejor que mis dedos, aunque aún se escuchaba un poco. Los días siguientes pasaron como en un borrón. Desde entonces siempre tomo el camino largo para volver del trabajo. Y, al llegar, cuando quiero beber algo para relajarme, abro el refrigerador. Allí, entre los condimentos, las cervezas y las cajas de comida a medio terminar, retorciéndose y gritando suavemente contra su mordaza de tela. El brazo. Ayer mismo noté que le estaban saliendo nuevos bultos, con forma de una oreja. No tengo ni idea de qué hacer con él, pero sé que no puedo seguir teniéndolo aquí.